llamativo que una persona en Oberá Misiones o en Islandia, ¿sí?, o en el medio de una isla en Australia pueda estar sintiendo lo mismo cuando se escucha la misma música. Eso es muy fuerte. ¿Cómo llegó el heavy metal a tu vida? Bueno, cuando tenía 14, 15 años, más o menos, no me acuerdo bien, pero esa edad más o menos. Tenía un amigo, Marcelo Dasky, que me dio un cassette y me dijo, tenés que escuchar esto, me dijo. Había aparecido un video, en no sé qué programa era, un video así del grupo Kiss, cuando habían sacado el disco Dinastía. Y me acuerdo que cuando veo un video así del grupo, qué sé yo, quedé ahí flasheado, digamos. Nunca me voy a olvidar del momento en que arranca un tema en particular, más concretamente Metal Health de Quiet Riot. Fue exactamente el equivalente a una sustancia activa y adictiva. Empecé a escuchar heavy metal en radios de Buenos Aires, más o menos en 1980, 81, donde todavía no teníamos acceso acá a música, un lugar donde podíamos comprar ese tipo de música. El cassette era un cassette famoso acá en Oberá, porque andaba recorriendo por todos lados, había sido. Después me enteré que tenía canciones como de Black Sabbath, tenía canciones de B8, La Mano Maldita, Deseando Destruir y Matar. O sea, vos escuchás eso y... Listo, cagaste, te gusta, fuiste. Entré a una disquería, ¿sí?, y con el mismo formato, sin entender todavía lo que era, ¿sí?, el heavy metal, hablé con los vendedores y le pedía que me muestre música que sonaba así fuerte, que fue cuando me muestra y me hace escuchar el disco Corazón Metálico de Accept. Casi por accidente empecé a escuchar eso, luego me empecé a contactar con otras personas que también escuchaban lo mismo. Me puse a tocar la guitarra. Frente a mi casa vive hasta ahora un amigo de toda la vida que es Orlando Garrido, un gran baterista. Y como adolescentes nos juntábamos a la siesta a tocar un poco de música y tratábamos de copiar a viejas bandas como Deep Purple, Zeppelin, Black Sabbath. En nuestros comienzos, digamos, ¿cierto? O sea, nuestra técnica era pobre, pero nosotros ya pensábamos que tocábamos en super escenarios. En los kioscos llegaba la revista Pelo. Era una revista especializada en lo que era música rock acá en la Argentina. Y me empecé a comprar la revista Pelo. Ahí estaba toda la información del rock, qué sé yo. Pero las bandas metaleras, digamos, lo que era heavy metal, le daban con un caño, digamos, ahí. Las críticas generalmente siempre eran como negativas, digamos, ¿entendés? Y a mí me gustaba eso y como me molestaba un poquito que las críticas eran todas negativas, eran malas con respecto a los discos, a los grupos que iban saliendo, que iban surgiendo. Pero a mí me gustaba ese tipo de música. Al poco tiempo que, como te decía antes, que yo descubro esto, veo parado en una esquina de Oberá, que solía estar yo en esa esquina, veo pasar a un muchacho de pelo largo, que en ese momento era el único muchacho de pelo largo, con un camión, en donde adentro del camión sonaba música de la que me gustaba a mí, esa música pesada. Ese era Roger Santander. Lo sigo literalmente hasta que estacionó a 3 cuadras. Así fue. Así fue mi primer encuentro con Roger. Vino la democracia en el año 82 y yo tenía una amistad con un chico que se llama Saúl Vega, junto con otro amigo, Roberto Díaz. Decidieron hacer un programa en la radio acá en Oberá, que en esa época no existía la FM, sino que era en amplitud modulada, AM, LT13 Radio Oberá, donde comenzaron a hacer un programa que se llamaba Inquietudes, un programa de música rock, digamos, nacional, contemporánea, música rock que pasaban bandas de afuera de acá.
Ahí lo vi a Saúl Vega y le digo, ¿qué te parece si podríamos hacer un bloquecito? Le digo, porque a mí decía, Dios mío, yo escuchaba esos temas y decía, no puede ser que esto no se escuche en la radio, ¿viste? No se difundía, yo escuchaba radio y no había ningún programa que difundía esa música. Fue así que lo veo a Saúl y le digo, ¿será que podemos hacer un bloquecito así de la música pesada? Heavy metal, le digo, que ahora empezó a salir disco. Bueno, me dice, vos preparás un material así, bueno, y entonces fui preparando la historia más o menos del heavy metal, comencé con Jimi Hendrix, con la historia, pasábamos la música, así con todas las bandas, Deep Purple, Zeppelin, Black Sabbath. Y comenzamos con 15 minutos, después se hizo media hora de programa, después se hizo 45 minutos, después los 60 minutos era de heavy metal. El programa se hizo totalmente metálico, era exclusivamente de difusión de heavy metal. Yo en ese momento era muy chiquito, niño, de los que escuchábamos el programa de radio desde la vereda, ¿sí? O desde la entrada de la radio. Eso era momentos muy lindos y difíciles de explicar porque era la juntada con los pibes que compartíamos el mismo sentimiento y que estábamos muy atentos desde afuera o con un auto estacionado que ponía la radio afuera fuerte y compartíamos justamente el sentimiento, además de deleitarnos con la música. Bueno, la primera banda que tuvimos, porque hacía tiempo que tocábamos ya en casa, la típica banda de garage, hasta que en el 85 decidimos salir a tocar. Tocamos al aire libre, se suspendió el tránsito, se cortó el tránsito porque fue masiva la cantidad de gente que fue. Nos gustó mucho el primer contacto con el público y decir, bueno, lo que estamos haciendo evidentemente gusta, a nosotros también obviamente nos gustaba, y de ahí comenzamos a tener fechas, primero acá en Oberá, en algunos festivales, hasta que después con algunos amigos de Posadas ya empezamos a tocar allá también y bueno, se fue creando todo un movimiento, digamos. La primera banda se llamó Pirámide. Básicamente fuimos la primera banda y teníamos una cantidad de amigos músicos que también, a raíz de lo que hicimos nosotros, empezaron a formar sus bandas. E inclusive tocábamos juntos a veces, así que fue como que nosotros dimos el pelotazo inicial y ahí comenzó todo. En aquel momento era algo muy novedoso una banda de heavy metal en esta zona. Había una revista para los memoriosos que se llamaba Metal, de Buenos Aires, que nos hizo una entrevista y decía que no podían creer que en el Monte Misionero había una banda de heavy metal. Pero bueno, así fue. Para ese entonces también decidimos comunicarnos con la jefa de redacción de la revista Metal, la señora Bebe Blanco, que Bebe Blanco en esa época consideraba a Roger Santander por su fisonomía como un David Coverdale argentino. Nos comenta de que nosotros éramos el único programa y el primer programa en toda la radiofonía argentina exclusivamente dedicado al heavy metal. Y no lo podíamos creer, realmente nosotros no sabíamos de eso. Eso hizo que se genere como un cariño especial con todo lo que era el movimiento metalero misionero. Y cuando el programa cumplió 4 años, fue en el 86, dijimos, che, tenemos que festejar a lo grande esto. Bueno, para esa época, Papo había vuelto a reunir riffs que se había separado, digamos, y volvió con un disco nuevo que se llamó Riff 7. Dijimos, che, si hacemos un recital y lo traemos a Papo. Y ahí hubo una explosión de radios FM acá en la ciudad, digamos, que aparecieron de golpe 3, 4, 5 radios, había por todos lados. La candente fuerza del metal se extiende y lleva voz en forma de ondas radiales.
Resaca Fanzine presenta 60 minutos a todo rock. En esa época es como que estábamos muy metidos con la idea de expandir todo lo que podíamos, la movida que se hacía acá. Digamos, básicamente musical, de rock, punk. Y el hecho de hacer fanzines era casi una obligación moral, por decirlo. O sea, no podías no tener un fanzine. A todos nos estiraba por ahí decir algo más que... O sea, las cosas se decían en la radio, esto quedaba escrito. A partir del fanzine, con contacto de otra gente, en lo que es la radio, cuando abres la radio, que era en ese mismo año, en el 96 posiblemente, hacemos el programa. Mi primer momento en Buenos Aires me encuentro con el nombre de una banda, ¿sí?, que era Sentimiento Incontrolable, pero nunca me había encontrado dos palabras que sintetizaran tan bien lo que me pasaba a mí. Fui únicamente, me acuerdo de ese año 1990, fui a hacer mi primer contacto con Buenos Aires ya como estudiante, vuelvo y le digo a Roger Santander, tenemos que hacer otro programa de radio que se llame Sentimiento Incontrolable. Después de eso yo empecé a hacer un programa en FM Iteración, habíamos comenzado junto al amigo Guido Fischer, y se llamó Sentimiento Incontrolable, y fue ahí que empezamos también a organizar eventos, y ahí nos contactamos junto con otro amigo, Edgardo Lorenzi. Era fácil, más fácil que ahora. O sea, a ver, por un lado era difícil mantener la banda, por otro lado era más fácil organizar porque donde la municipalidad te prestaba un espacio, ahí ibas. Se hicieron los Overá Rock 2, que vino Hermética, abril del 93. En 94 creo que estuvo Lobos. Y ahí ya estábamos todos tocando, ya éramos todos, ¿sabes qué? Y yo llegué a la conclusión de que el heavy metal, el metal pesado, para mí es como una raza. Literalmente es como la humanidad, en donde algún gen se modificó y que por eso nos diferenciamos de otras especies. Es increíble, ¿sí? Yo no sé si esto es metafórico o es literal, pero los heavy metal, los metaleros en el mundo, somos como una raza en donde se nos ha modificado un gen, ¿sí?, y amamos lo mismo.